¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. No me van a dejar con toda esa cámara apagada. Desde ya le digo. Muy bien, me está acompañando usted ahí, que casi lo puedo nombrar, con su cámara encendida. Gracias por no dejarme solo. Muy bien. Vamos, encienda la cámara ahí, así nos saludamos. Muy bien. Ahí veo un hincha del... Ah, no, una hincha de Colo Colo. Bueno, estamos viendo. Colo Colo tiene nueva hincha, me parece. Muy bien. Los saludo, los bendigo, mientras bueno, van entrando y los vamos viendo. Bienvenidos a la Zarza Ardiendo Iglesia Global. Para los que no me conocen, soy el pastor Diego, o apóstol en mi oficio, pastor también, aunque mayormente ya nos conocemos, ¿no? Muy bien. Queremos saludarlos y bendecirlos a todos y de entrada usted ya sabe, oramos por los niños, así que si usted tiene, antes de que sus hijos se quieran ir por ahí a comer, ya a dormir, vamos a orar por los chicos para que puedan recibir su bendición, ¿ok? Bueno, si usted tiene sus hijos ahí, colóquelos en pantalla, sus nietos, y si no, bueno, ahí estamos, orando por todos los chicos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, un tiempo donde tú nos estás hablando por tu palabra y tu espíritu está trayendo un convencimiento, Señor, que ese convencimiento que está viniendo sobre quienes somos cabeza del hogar, también llegue a nuestros hijos. Allí podemos ver muchos de los hijos de la Zarza Ardiendo Iglesia Global que están ahí en la pantalla, sobre los cuales viene también la bendición de Dios. Como dice la palabra, que la unción viene de la cabeza a las barbas y a la punta, hasta la punta de las vestiduras. Así también esa unción que nosotros buscamos, esa voluntad de Dios que estamos buscando como cabezas, como sacerdotes del hogar, también viene sobre cada hijo en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos los niños, declarando que en la medida y como cada uno de nosotros como responsables buscamos esa voluntad de Dios, también esa voluntad alcanza nuestras generaciones, también alcanza a sus hijos, también alcanza a sus nietos. Usted que está orando ahí por sus nietos, tal vez no los tenga ahí con usted, pero usted sabe que en el espíritu no existe la distancia. Entonces estamos orando en favor de ellos, pidiéndole a Dios que los cubra con el poder de la sangre de Cristo, sus cuerpos, almas y espíritus, y puedan ellos venir a la presencia de Dios, venir también al reino de Dios en el momento que el Señor se les revele, que los llame a ser parte de su reino, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que esos hijos crecerán en la sabiduría del Padre, en esa sabiduría que está allí en la palabra, porque nosotros le compartimos la palabra y ellos crecen sobre el cimiento de la palabra, entendiendo que Dios es amor, que Dios no es juicio, que Dios no es castigo, sino que Dios ama y Dios también corrige. Dios corrige y nos lleva en su misericordia y su gracia a poder comprender desde lo que somos una criatura de Dios nacida, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en la carne, en el alma, a tener una vida espiritual y a tener una comunión con Dios y poder entender los misterios del reino. Que cada niño que está hoy aquí frente a esta pantalla, veo algunos niños que tal vez no tienen todavía ni un tiempo para comprender, sin embargo, que puedan recibir la presencia de Dios y saber que hay un Padre bueno que nos ama y nos cuida. Y que a su tiempo también ellos puedan tomar la decisión de seguirlos, de seguirlo y de buscarlo con toda su mente, con todo su corazón y con toda su voluntad. Bendecimos sus cuerpos, almas y espíritu, declarando que es la voluntad de Dios el crecimiento y el desarrollo de cada niño, el crecimiento, la maduración,
el crecer en estatura espiritual, el poder desarrollar sus talentos, el no tener temores impartidos por la cultura, sino confiar y entregarse a la voluntad de ese Dios que provee, de ese Dios que sana, que salva, de ese Dios que muchas veces no comprendemos sus caminos porque no estamos homologados para comprender, pero sí para recibir su bendición y sus propósitos eternos se lleven adelante en la vida de cada uno de estos niños y en cada uno de nosotros, para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecimos a esos chicos ahí, denle un abrazo a su hijo, denle un beso, dígale, te bendigo. Cabezón no le diga, dígale, te bendigo nomás, te bendigo. Y, y qué bueno lo que Dios va a hacer contigo, qué bueno cómo Dios va a desarrollar los talentos que colocó en ti, las habilidades, las va a despertar para que pueda ser de bendición para la familia y para muchos. Porque cuando nosotros desarrollamos los talentos que Dios nos da, somos de bendición para muchos. Y esto glorifica el nombre de Cristo. El desarrollo de nuestros talentos, nuestro crecimiento, eso glorifica a Dios. Amén y amén. Muy bien, están bendecidos esos muchachitos que están en la zarza y esperamos también que pronto puedan también ser parte de Llave para las Naciones, que puedan también tener su instrucción acorde a su edad para que puedan de pequeños, ¿no?, ir creciendo en el entendimiento de las cosas de Dios y en la operación de las cosas de Dios. Muy bien. ¿Habrá alguien que esté contento de estar este sábado aquí, que esté diciendo, hoy el Señor me va a hablar, hoy va a haber algo que venga a traer un refrigerio a mi espíritu, una palabra que me edifique en el espíritu, una palabra que venga a que yo pueda comprender qué estoy viviendo? Porque muchas veces no lo comprendemos, no podemos comprender los caminos de Dios. Pero hoy el Señor nos trae una palabra para explicarnos un poco de qué se trata esto de ser los del camino. Como dice la palabra, los del camino. Jesucristo, el camino. ¿Qué significa el camino? ¿Qué significa? ¿Cuál es el trato de Dios con las diferentes situaciones que nos toca atravesar? Hoy vamos a ver en la vida de un personaje de la Biblia que, bueno, por supuesto, es un personaje que personalmente me ha hablado demasiado y que hoy quiero venir a compartir con ustedes algunas de las enseñanzas, podría decir, algunas de las situaciones que el Espíritu Santo me ha mostrado a través de la palabra, y que sea para edificación, sea para entendimiento y sea para bendición de cada uno de ustedes. El nombre de la prédica, anote ahí, es un nombre que por ahí es medio fuerte, pero ¿cuántos saben que me gusta decir algunas cosas por ahí como para que diga, ¿qué pasa con esto? Se llama así, las 3 desobediencias de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham es el padre de la fe? Muy bien, pero ese fue el final de Abraham. El inicio de Abraham fue bastante diferente. ¿Por qué? Sabemos que la fe es del Espíritu. La palabra dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. No existe la fe fuera de Dios. Ustedes saben, ya les he hablado, que existe otra fe, sí, es la fe del alma. Que también tengo otra palabrita para definir esa fe, que no me hagan que la diga, no voy a decir que es la fe idiota, no la voy a decir. Pero bueno, es esa fe que yo me quiero convencer de las cosas. Porque ¿cuántos saben que la fe viene por el oír lo que Dios me dice? Y si Dios no me dijo nada, pero yo quiero creer muchas cosas que a mí me parecen, esa es la fe del alma, es la fe de aquel que, como yo les digo, aprieta los dedos y dice, yo voy a creer en esto, yo voy a creer en aquello, pero en realidad Dios no está en el asunto. Entonces, la fe que es espiritual no puede habitar en el alma. Usted no puede desde el alma caminar las cosas que son de la fe. Y aquí lo tenemos a Abraham, en este texto bíblico. Usted sabe, allí por Génesis 11 arranca y después vamos a ir para adelante, ya le voy a ir llevando texto a texto, donde vamos a ver el proceso de transformación de Abraham.
¿Y qué vamos a ver en este proceso de transformación de Abraham? Vamos a ver, mire, mi proceso. Usted podrá ver cuál de estas etapas en el proceso de transformación de Abraham es la etapa que tal vez usted está para poder comprender alguna cosa, o tal vez ya ha atravesado, pero es importante que entendamos este paralelismo que vamos a hacer hoy entre la vida de Abraham y nuestra vida. Porque como dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en la medida que nosotros comprendemos cómo se ejecuta el cristianismo, debemos comprender cómo se ejecuta, lo cual no quiere decir entender esa ejecución. Porque cuando nosotros caminamos el cristianismo, que es seguir la voluntad de Dios, muchas veces no comprendemos la voluntad, y usted ya sabe que dice la palabra de Dios, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, quiere decir que las formas que Dios tiene de llevarte al mismo lugar que tú quieres ir, no es la que tú te imaginas. Tu mente, que es natural, va por la tierra, dice la palabra, pero la mente del Señor, que es espiritual, va por los cielos. Por lo tanto, nunca puedes esperar comprender los caminos de Dios. Y ahí es donde se engancha el tema de la fe. Para eso es la fe. ¿La fe para qué? ¿Para caminar lo que no entiendo? Lo que no conozco, no. La fe es para caminar lo que escuché de Dios. Porque a veces se confunde la fe como el hijo bobo, ¿no? La fe como la justificación del hijo bobo que no entiende nada, entonces la ciencia, la academia nos mira a los que somos de la fe con esa mirada, ¿no? Como que somos débiles e inferiores y por eso echamos mano a la fe para explicar lo que nuestro pequeño cerebro no puede comprender. En algunas cosas estamos de acuerdo con la academia, ¿o no? ¿Cuántos entienden que la caja de zapato natural no alcanza para comprender los caminos inescrutables de Dios? En eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que ellos no comprenden es que nosotros recibimos direccionamiento de parte de Dios, que Dios realmente trata con nosotros, que Dios es un Dios presente, que Dios es un Dios de lejos, pero también es un Dios de cerca. Entonces, hoy vamos a meditar en el peregrinaje de Abraham y vamos a ver en estas tres desobediencias, que son desobediencias en las cuales, sin querer justificar, seguramente nos veremos reflejados. ¿Pero por qué? Justamente por lo que estamos hablando. Porque tú en una mente natural, tú en el alma, en tu mundo emocional afectado por el pecado, no puedes obedecer a Dios. Entonces hay una transición del hombre natural al hombre espiritual que hay que caminar, y en esa transición muchas veces no comprendemos los caminos de Dios, porque es imposible que los comprenda el hombre natural. Entonces, por supuesto que Dios en su misericordia y su gracia nos lleva de la mano. Habrá alguien que me levante la mano y me diga, apóstol, yo erré, pero la verdad que no recibí la paga de mi yerro. Antes puedo decir que he sido restaurado por Dios. A lo largo de mi vida cristiana le he errado una vez, le he errado otra vez, y he ido aprendiendo, he ido creciendo, y sea por yerro o sea por revelación que entendí y pude caminar de una manera u otra, Dios me ha venido edificando como casa espiritual. Dios nos ha venido edificando como casa espiritual. Entonces, vamos a ver estos tres aspectos de la vida de Abraham que están presentes, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros. Después de todo, Abraham no era más que otra persona, ¿ok? No miremos al personaje bíblico como algo así. A veces es difícil por el tema de contextualizar y vemos las cosas como una frase o una palabra escrita en la Biblia, pero tenemos que hacer un esfuerzo por comprender el marco histórico, el marco cultural, el momento
del desarrollo de la humanidad histórico, en el cual se desarrollaron y se desarrollan las diferentes situaciones. Vamos a ver la primera arista, la primera de las desobediencias de Abraham. Tiene que ver con el aspecto cultural, tiene que ver con tu cultura de donde tú naciste, tu familia, tu entorno, la cultura en la cual te moviste. Ustedes saben, aquí hay gente de diferentes países, veo gente de Chile, veo gente de Ecuador, veo gente de Uruguay, veo gente de México, veo gente de Argentina también, de Paraguay. Bueno, también veo gente de Venezuela. Muy bien. Hay gente de muchos lugares aquí. A ver, hay gente de Guatemala, hay gente de Honduras. ¿Quién es de Honduras aquí? A ver. Bien, Carla Guandique la veo por ahí moviendo su manito. Muy bien. Tenemos representante de Honduras. Cada país, cada región tiene sus características. Dentro de un país aún hay diferentes culturas a veces que tiene que ver con la comida, con las creencias, ¿no? Con muchas cuestiones que van de la mano de la cultura. Entonces, una de las primeras situaciones que Dios debe tratar con nosotros es el aspecto cultural. Es las cosas que yo creo porque viví en ese entorno y esa cultura, y cuando Dios nos llama, tiene que haber un desacople, un desarraigo de esa cultura que es natural para poder comprender la cultura del reino. Nosotros entendemos eh, que Abraham, que se decía que era Abraham, fue el primer hebreo, y cuando nosotros vemos la palabra hebreo, ¿qué significa? Hay aquí, yo estuve buscando, por supuesto, investigando, y dice que Abraham fue llamado el hebreo en Génesis 14:13. Génesis 14:13 es la primera vez que se menciona a los hebreos, y se lo menciona a Abraham en un entorno donde se está hablando de reyes de diferentes lugares, y lo nombran a Abraham y aclaran que es el hebreo, porque se están refiriendo a que vino de otro lugar. El hebreo, el que cruzó el río Éufrates, en aquel momento el río Éufrates, que era un río grande, era como una división, podríamos decir, difícil de franquear. Entonces, el haber venido del otro lado del río significaba, era algo como hoy puede decir, por ejemplo, yo estoy aquí en Colombia y soy el argentino, por ejemplo. Bueno, a mí acá me dicen el argentino, o el cachaco, pero bueno, soy como el argentino, venido de otro lugar. Pero aquí la palabra hebreo, que es el que cruzó el río, tiene un significado espiritual también, una connotación que debemos prestar atención. Y yo quiero leer aquí en Josué 24, Josué capítulo 24, versículos 2 y 3, cuando José toma la palabra, momentos antes de tomar la decisión que tiene que tomar todo el pueblo, los invita al pueblo a tomar la decisión de seguir a Dios. Dice, yo voy a seguir a Dios. Bueno, ahora lo vamos a leer, pero le da la libertad al pueblo a que decida. Y aquí vemos en este pasaje bíblico, dice así, Josué 24, versículos 2 y 3, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. ¿Cuántos saben que Josué era profeta? Si dice así dice Jehová es porque viene con una palabra de parte de Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Quiere decir en la otra cultura, en la cultura natural. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí el cruzar el río, el estar del otro lado del río, venía de la mano de servir a dioses extraños. ¿Por qué? Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham, insiste, del otro lado del río, o sea, de adorar a dioses extraños, de estar en medio de una cultura.
que no reconocía a Dios, sino que reconocía otros dioses paganos, y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Muy bien. ¿Qué significa que lo sacó del otro lado del río? Y esto tiene que ver con el cambio cultural. Y ahora vamos a ir a cuando Dios lo llama a Abraham, ¿no? Dice, del otro lado del río estaba en su entorno familiar, donde se adoraba a dioses extraños. Ustedes saben que Ur de los Caldeos era una ciudad religiosa, era una ciudad donde se dedicaban al culto y a la adoración de los dioses que tenía esa cultura, que no era Dios precisamente, no era el Dios que adoramos nosotros, sino que eran dioses con minúscula, dioses extraños, dioses ajenos, ¿no? Entonces, ese bagaje cultural en el cual estaba ahí embuido Abraham, porque Taré era un sacerdote de estos dioses paganos, él necesitaba salir de esa cultura para poder tener una amplitud para que Dios le pueda revelar lo que es la cultura del reino, a la cultura a la cual él lo estaba llamando, a la cual no se podía revelar en medio de de un ambiente, de una atmósfera, de una cultura pagana. Y él seguramente estaba con una herencia sobre su vida de continuar con esos ritos y con esa herencia de sacerdocio que era de dioses paganos. Entonces, ahí tenemos qué significa esto cuando Josué lo dice y qué significa ser hebreo, que cruzó el río. Y nosotros lo que nos importa, por supuesto, si bien en el relato natural del Antiguo Testamento nosotros podemos ver una sombra de lo que espiritualmente Dios nos está hablando, ¿no? Nosotros siempre estamos leyendo la palabra, ¿y qué estamos haciendo? Estamos leyendo la letra que está ahí, no, el Espíritu Santo nos mete en la profundidad y nos revela cuestiones espirituales que están escondidos allí en el relato bíblico, entendiendo que el Antiguo Testamento es demasiado importante para poder comprender muchas cuestiones espirituales y también naturales que hoy nos suceden a nosotros, los que estamos transitando esta búsqueda y que estamos básicamente respondiendo cómo podemos al llamado que Dios nos ha hecho, porque Dios nos ha llamado a nosotros. Nosotros mayormente no hemos buscado a Dios, sino que Dios se nos ha revelado. Entonces, y aquí vamos a ver dentro de este contexto de un Abraham metido en una ciudad con una cultura de adoración de dioses paganos y que Dios se le revela, y vamos a ver esta primera desobediencia de Abraham, que la tenemos en Génesis 11:31. Génesis 11:31, que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 31, porque ¿cuántos creen que Abraham salió de Ur de los Caldeos porque le hizo caso a Dios? Bueno, no crea eso, lea la Biblia que dice otra cosa. Muy bien, pero ¿qué dice la Biblia? Porque yo puedo venir a contar cualquier cosa. ¿Usted tiene su Biblia ahí? ¿Y cómo sabe que lo que yo le estoy leyendo es...? Muy bien, me están mostrando las Biblias ahí. Muy bien. Génesis capítulo 11, versículo 31, leemos la palabra de Dios y dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Cómo salió entonces Abraham de Ur de los Caldeos? Adorando, diciendo, gloria a Dios, aleluya, Señor, te estoy haciendo caso, qué bueno que te puedo... No, lo sacó el padre de Ur de los Caldeos. Lo sacó el Padre. ¿Y cómo podemos entender bien esto? Porque a veces se lee solamente el versículo 1 del capítulo 12. Si nos vamos al otro capítulo 12, recién estábamos leyendo Génesis 11:31, ahora vamos a Génesis 12:1, dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué quiere decir? Le había dicho. Acá falta decir, pero el cabezón no le obedeció, entonces tuvo que hacer otras cosas. Esta lectura entre líneas, ¿no? Porque cuando dice que le había dicho, quiere decir que antes de que salgan de Ur de los Caldeos, Dios ya se le había revelado a Abraham. Y le había dicho que salga, pero como Abraham no hizo caso, pueden haber pasado, yo voy a dar dos escenarios posibles. No están escritos aquí en la Biblia, pero yo entiendo esto. ¿Qué pasó con Taré que salió de Ur de los Caldeos? Yo les voy a poner dos escenarios. En la Biblia no figura nada de lo que digo, pero ¿cuántos saben que a veces espiritualmente podemos entender y comprender alguna cosa? Cuando aquí en Génesis 11:31 dice que los tomó y salió de la ciudad, Taré, yo puedo entender esto, que como Dios le dijo a Abraham que salga y Abraham no le hizo caso, entonces le dijo a Taré, al padre, para que salgan. Y salieron. Porque el que tomó la decisión de salir no fue Abraham, fue Taré. Está claro. En el versículo 31 de Génesis 11 dice, y tomó Taré. O sea, la decisión es de Taré, tomó a Abraham, tomó a todos y se fue. Y después nos aclara en el 12:1 que Dios ya le había dicho a Abraham que salgan. Pero como Abraham no obedeció, Dios puede haber hecho muchas cosas. Una de las que puede ser es que habló con Taré también y le dijo, Taré, como tu hijo Abraham no atiende lo que yo le estoy indicando que haga, sal tú de Ur de los Caldeos y vaya. Porque dice que, miren, en la parte B dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, también hay un mismo objetivo del destino. ¿Cuántos saben que en el 12:1 le dice, a la tierra que te mostraré? Es la tierra de Canaán. Y en el versículo 11:31 le está diciendo ahí que Taré, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. Si yo puedo hacer un ejercicio que se hace a veces para interpretar texto, si yo hago un paréntesis y leo solamente versículo 31 de Génesis 11, y tomó Taré a Abraham su hijo, y leo, para ir a la tierra de Canaán, elimino la parte que dice, y a Lot su hijo, papá, y toda esa explicación, puedo entender que Taré tomó a Abraham y todo el resto para ir a Canaán. O sea que Taré tenía el mismo objetivo. Taré sabía, aún sabía más que Abraham, porque Dios que le dijo a Abraham en el versículo 12:1, a la tierra que te mostraré, nunca le dijo que, ahí no figura por lo menos que le haya dicho que la tierra era Canaán, le dijo que se la iba a mostrar. Pero Taré está saliendo con más data. ¿Cuántos pueden entender esto? Que Taré está saliendo de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Dios amplió la revelación a Taré, Dios se la amplió, la revelación. Ahora, yo puedo tener otra interpretación también. Puedo pensar esto. Como Dios le dijo a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, pero mire cómo se lo dijo, porque fíjese cómo cambia el escenario aquí tremendamente. En Génesis 12:1, ¿qué le dijo Jehová a Abraham? Vete de tu tierra, quiere decir de la ciudad. La tierra es la geografía natural, pero que representa una geografía cultural también y una geografía espiritual. Vete de tu tierra, pero también y de tu parentela, porque le podría haber dicho, vete de tu tierra y llévate a la abuela, al perro, al gato, váyanse todos para allá, pero no le dice eso. Abraham le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Esto de irse de la casa del padre habla de herencia, porque vete de tu tierra son las costumbres culturales.
de tu parentela son las cuestiones emocionales, los vínculos emocionales familiares. Y cuando le dice, y de la casa de tu padre, se refiere también a las cuestiones hereditarias, las cuestiones de la herencia, de recibir la herencia del padre. O sea que lo corta, corta y corta en tres áreas de la vida de cualquiera de nosotros que son muy importantes. La cultura donde nacimos, la ciudad, los vecinos, la familia. Después le dice, y aún de la herencia. O sea, renuncia a todo lo que venías haciendo hasta ahora y vete a hacer algo nuevo. Ahora, cuando habla con Taré, lo saca Taré con todos. O sea que la instrucción que le había dado Abraham, porque Abraham no la cumplió, luego se reformula la instrucción que le da a Taré para sacarlo a Abraham de ahí. Ahora, yo en realidad tengo otra teoría. ¿Cuánto quieren saber la teoría que tengo yo de nadie? Bueno, si nadie... Pero esto no es un chisme, ¿eh? Esto es una teoría teológica histórica. Yo creo que a causa de la desobediencia de Abraham, hubo una crisis económica en la casa de Taré y él, ¿sabe qué? Se tuvo que ir. Yo creo que a causa, escuche esto y piense, y haga el paralelismo que tenga que hacer. A causa de la desobediencia de Abraham, del mandato y la instrucción divina de irse, y él no cumplió, puso en riesgo a su familia. ¿Y qué tuvo que hacer para que salgan? Hubo una crisis económica y financiera en la casa y el padre de Abraham tuvo que decir, de acá nos vamos. Tomó a todos porque porque voy a sustentar bíblicamente mi teoría, porque yo puedo venir acá a decir cualquier cosa. ¿Cuánto quieren que sustente bíblicamente mi teoría? Usted ya está acostumbrado a que no le cuenten ningún cuento, sino que si está en la Biblia está y si no... Pero bueno, ahí le damos un poco de color, digamos. Mire lo que dice el capítulo. ¿Cuántos saben que una palabra, cuando el Espíritu Santo empieza a hablarte con una palabra y te abre un abanico, tú puedes comprender cosas? Miren, lean el versículo 31 de Génesis 11, que dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Imagínense esto, mírenlo desde este punto de vista. Yo veo un apuro en esto. Acá no dice, y planearon mudarse, entonces comenzaron, pusieron en venta las propiedades y se fueron hasta el lugar a donde iban a ir para ver qué colegios había para los chicos. Y después vieron si le daban un traslado en el empleo. Y cuando vino el traslado en el empleo, se fueron para allá. No, acá dice que los tomó y se fueron. Acá no hubo una preparación. Esto fue de un día para el otro. Porque dice, y tomó tarea a su hijo, tomó las cosas, lo que pudo agarrar y se fue. ¿Cuánto pueden entender en esta y tomó? No está diciendo y planeó. No está diciendo y fue previsor. Y tomó. Es más, yo creo que hasta lo hicieron de noche, que la salida de Ur de los Caldeos fue de noche. Se tuvieron que ir porque estaban debiéndole al vecino, al del almacén de la esquina. Yo no quiero que nadie, no, pero cuando a veces vio, che, ¿y el vecino? ¿Y la cortadora de césped que le había prestado yo a dónde quedó? Se fue con el vecino, se llevó hasta la cortadora de césped que usted le había prestado. Muy bien, acá estamos viendo esta situación. Miren, cuando nosotros desobedecemos la instrucción de Dios, ponemos en riesgo a la gente que está alrededor nuestro. Y usted puede decir, qué malo que es Dios, que me dice que haga algo que pone en riesgo al resto.
cuando nosotros no comprendemos los propósitos eternos de los planes de Dios, podemos pensar eso. Si usted tiene una mente natural, yo le doy la mano y le digo, qué bueno que usted piense eso. Es el producto de una mente natural. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Dios te da una instrucción, tus ojos naturales ven acá tengo una lamparita, ¿ven? Esta lámpara, bueno, acá hay otra que no se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver las lamparitas, mire. Mis ojos naturales ven hasta lámpara, pero ¿cuántos saben que Dios está viendo lo que yo no soy capaz de ver? Y que si Dios está dando una instrucción, hay propósitos de bendición eternos detrás de esa instrucción, los cuales yo desconozco. Pero que si yo puedo echar mano de dos componentes que son espirituales 100%, ¿quién me dice cuáles son esos dos componentes? A ver si hay alguien que sea aquí de la Zarza Ardiendo Iglesia Global. Algunos dicen, ya quiero. Sí, la fe y la obediencia. Si usted se agarra de la fe y la obediencia, verá que la instrucción de Dios es para traer fruto eterno de bendición. Ahora, si usted no puede estar en el espíritu y mira con ojos naturales, ¿cuánto le hemos dicho a Dios alguna vez, con alguna instrucción que nos dio, que nosotros teníamos una idea mejor? Y yo le digo una cosa, si usted nunca se lo dijo directamente, como yo, usted se lo puede haber dicho por lo que dejó de hacer o por lo que hizo. Porque con lo que nosotros hacemos, ¿cuántos saben que lo que yo hago, que es la manifestación de mi voluntad, está expresando lo que yo creo? Y si Dios me dice A y yo hago M, lo que estoy manifestando es que yo no tengo ni fe ni obediencia. Yo no puedo obedecer ni puedo creer que lo que Dios me está diciendo, por más que yo no lo comprenda, es lo mejor. Y que a la vuelta de la circunstancia podré recoger fruto eterno de mi obediencia. ¿Cuántos saben que la única forma de recoger fruto eterno es lo que se caminó en obediencia a Dios? Nada de lo que tú hagas en tu propia voluntad traerá para tu vida fruto eterno. El fruto eterno solamente se recolecta sobre la base de la obediencia y de la fe. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera desobediencia de Abraham. ¿Cuánto pueden decir? Yo me anoto en la primera. No me diga que usted nunca desobedeció. Yo sé que usted es obediente, está entrenado en la obediencia, pero alguna instrucción por ahí no hemos. Igual, si usted no siente que esto es para usted, usted anote. Si usted cree que esto es para su pastor, si usted cree que esto es para el vecino, anótelo ahí. Usted sabe cómo son acá las cosas, ¿no? Si yo cuando escucho una predicación, escucho algo, le pongo la predicación a todo el mundo, menos a mí. Cuando estoy escuchando esto, estoy pensando en mi suegra, estoy pensando en el vecino, estoy pensando en el pastor, en el coso. Le erró. Usted tiene que ver qué parte de este traje está hecho a su medida. ¿Pero por qué? No es para que usted, como digo siempre, se clave los alfileres de la desobediencia, sino para que usted pueda entender y comprender. Y en este caso, mire qué precioso, Abraham, el padre de la fe, también desobedeció. Yo no digo que esto nos dé como un fresquito, porque si Abraham, que es el padre de la fe, desobedeció, y yo por ahí también desobedecí un poco, no tanto, pero bueno, no tanto como Abraham. Abraham fue muy desobediente, yo soy un poco más obediente, pero bueno, me da un poco de fresquito, porque si Abraham, desobedeciendo de entrada, terminó siendo el padre de la fe, obedeciendo a Dios en algo tan costoso como fue lo que terminó obedeciendo a Abraham, nosotros tenemos una ruta, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto le gustó comprender que Abraham, o la desobediencia de Abraham, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las costumbres familiares, que tiene que ver con la herencia? ¿Cuántos saben que la herencia también habla de finanzas? También habla de finanzas, porque hay muchos que tienen su fe en la herencia. ¿Cuántos saben ahí que están, no los salen a decir, pero muchas veces están esperando que ese tío que está medio, que le queda poca cuerda,
el Señor se lo lleve, porque las propiedades que tiene me vendrían bien. Y si no es eso tan evidente, pero bueno, muchas veces ahí se está esperando. La herencia es una fuente podría decir, de provisión, una fuente también de financiamiento para nuestra vida, ¿ok? Entonces Dios está llamando aquí a cortar con todas esas cosas. Ahora, ¿por qué Dios está llamando a cortar con todas esas cosas? Porque se le ocurrió, porque quiere que, no sé, nos vayamos al lado de nuestra familia. ¿Cuánto sabe que en Dios hay propósitos eternos que nosotros no los podemos comprender? Pero hoy vengo a traer de parte de Dios esta porción de la Escritura para que venga también ese espíritu de consuelo a ti, para que puedas saber si te está tocando vivir o te ha tocado vivir desarraigo, alguna situación, pero siempre que lo hayas hecho en obediencia a Dios o hayas podido comprender que está Dios en el asunto. Porque una cosa es recoger el fruto de mi desobediencia. Una cosa es pasar situaciones fruto de mi desobediencia y otra cosa muy distinta es transitar con dolor del alma, pero ir a recoger el fruto de mi obediencia, que no solo va a traer bendición para mí, sino para mi casa y mi familia y para mi descendencia. Que nosotros cuando obedecemos a Dios estamos peleando en el espíritu por nuestros hijos, cosa que el ojo natural no lo ve, y tal vez el ojo natural puede decir, se olvidaron, se olvidó, allá anda. Pero nosotros con dolor de nuestra alma estamos peleando en el espíritu la salvación y todas las situaciones que puedan rodear, ¿no? Que fue lo que no hizo Abraham aquí. Abraham en la desobediencia no peleó en favor de su familia, sino que su desobediencia operó en contra, y ahí Dios permitió algunas situaciones para que se siga adelante con su plan. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Cuántos están comprendiendo? Y esto insisto, porque toda esta semana he sentido, y en las clases que he podido estar dando, he sentido de parte del Espíritu Santo traerles un mensaje de esperanza, traerles un mensaje con el Padre de la fe. Entonces, tú que tal vez estás ahí con ese tira y afloje o con esa situación, con tu fe, con las cosas que estás sintiendo que Dios te está diciendo que hagas, pero que no las estás comprendiendo, tienes que saber que el fruto eterno es el que tiene valor. Y que si en el corto o mediano plazo hay un sacrificio, que el fruto de la obediencia es un fruto eterno. El Señor dice que vio el fruto de su aflicción. ¿Cuál fue el fruto de la aflicción de Cristo cuando estuvo en la cruz? Fue la salvación de nuestras almas. El fruto de su aflicción, Él lo pudo ver y se gozó. Se gozó estando latigado, estando apedreado, estando ahí que le dieron, estaba clavado en una cruz y se gozó su espíritu, se gozó en el espíritu, porque vio el fruto de su aflicción. Segunda situación, ya vimos la primera, ¿ok? La primera, toma nota, ora a Dios y entiende alguna situación que tal vez tú estás pasando y fortalécete en el espíritu. Este es parte de un proceso de maduración espiritual. ¿Cuántos saben? Vieron que hay algunos dogmas, algunas sectas religiosas que dicen que Cristo ya hizo todo en la cruz y está todo hecho. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos saben que eso no es así? Está hecha la obra de Cristo, pero la obra nuestra la tenemos que hacer nosotros. Y hay una obra que tiene que ver primeramente con nuestra salvación, pero también con un crecimiento espiritual, que es la que estamos caminando todos los días, que es la que Dios nos va llevando para poder ir a una estatura espiritual, para recibir recompensa eterna en el día del juicio y para la eternidad. Anote, segunda desobediencia de Abraham.
las finanzas. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han tenido? Digo que han tenido porque ya estamos todos esclarecidos con respecto a esto, pero ¿cuántos han tenido su lucha en las finanzas entendiendo que probablemente cuando estaba en el mundo me iba mejor y ahora que vengo a buscar de Dios resulta que las finanzas se me complican? Nos vemos, estoy saludando a los chicos que nos estuvieron acompañando, que están partiendo. Los bendigo, bendigo su viaje en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Las finanzas es un aspecto del reino demasiado importante y es un aspecto que nos cuesta mucho comprender a causa de la primera desobediencia de Abraham, a causa de la cultura, de lo natural que tenemos en nuestra mente, y hoy estamos queriendo ser parte del reino de Dios, pero mirando las finanzas desde mi caja de zapatos. Pero tranquilo, a Abraham le pasó lo mismo. ¿Cuántos quieren leer la segunda desobediencia de Abraham y decir, si Abraham, el padre de la fe, no pudo comprender las finanzas de reino, yo que diezmo de vez en cuando y que no entiendo y que creo que el pastor se quiere comprar un aguacate cuando doy mi diezmo, tengo tiempo todavía para comprender qué significa el diezmo, por qué el diezmo y qué es lo que le pasó a Abraham. Vamos a ver, por medio de la palabra, de este relato bíblico, también cómo Dios le reveló las finanzas a Abraham. ¿Cuántos quieren comprender? Porque si tal vez tú todavía no comprendiste las finanzas del reino, mira este relato bíblico, óyelo en el espíritu correcto. El único espíritu correcto es el Espíritu Santo. Estar tú alineado al Espíritu Santo y comprende la enseñanza que hay en esta palabra. Estamos hablando de la provisión. Las finanzas tienen que ver con la provisión. Y allí nomás vamos a ver una definición de la palabra provisión. Provisión. Es antes de la visión. Es algo que nos llega para la ejecución de la visión. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor, primero tienes que saber esto. Lo que tú haces tiene que estar alineado a la voluntad de Dios y tiene que ser hecho en obediencia a lo que Dios te está diciendo. Porque Dios no te va a proveer para tu visión. Dios provee cuando tú ejecutas la visión que Él te da. Lo voy a repetir. Si tú tienes una visión para llevar adelante, Dios te dice, muy bien, provéete tú para financiar tu visión. A ver, no sé, ¿qué le puedo decir? Alguno de ustedes, a usted que me está mirando ahí, si a mí se me ocurre hacer algo, ¿será que usted me va a tener que pagar lo que a mí se me ocurra? Si yo lo llamo y le digo, mire, si me ocurrió esto, mandame tanto. Para... Me va a decir, apóstol, ¿yo qué culpa tengo que a usted se le haya ocurrido algo? Ah, ¿no me vas a proveer? No, yo no lo voy a proveer. Ahora, si usted un día me llama y me dice, apóstol, ¿sabe qué? Quiero, no sé, quiero que me venga a visitar a donde yo vivo. Bueno, muy bien, vamos a orar. Si Dios dice, listo, le mando los pasajes, le mando las cosas. O usted, o me va a decir, sí, apóstol, páguese usted los pasajes, véngame a visitar. ¿Yo qué le voy a decir? Si Dios no me dijo, olvídalo. ¿Qué culpa tengo yo que tú quieras que yo te vaya a visitar y yo me tengo que pagar los pasajes? Miren, a veces creemos que Dios es como que una cosa que está... esto es algo muy natural. Usted va a proveer lo que a usted se le ocurre, pero lo que se le ocurre al otro, que lo pague el otro. ¿Sabe qué? Dios hace lo mismo.
Y allí estamos muchos de nosotros queriendo hacer cosas para Dios. Señor, se me ocurrió hacer, no sé, una campaña evangelística y voy a traer de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia. Si Dios no está en el asunto, no esperes que Dios provea. Pero si Dios te dice, quiero que hagas esto, aquello y aquello, no tengas duda que Él va a correr con los gastos. Entonces, si tú estás entendiendo esto, ¿qué es lo próximo que me vas a decir? Voy a tratar de buscar cuál es la asignación de Dios para mi vida y qué es lo que Dios me está diciendo que yo haga, porque allí es donde Él va a correr con los gastos, pero donde yo quiera hacer lo que a mí me parece, Dios va a meter la mano en los bolsillos y no las va a sacar. ¿Cuánto vieron que por ahí tenemos plata en el bolsillo y se nos acerca alguien medio, entonces metemos la mano en el bolsillo, cosa, porque hay algunos que son medio rápidos, entonces uno mete la mano en el bolsillo para tapar el bolsillo, para que no, ¿no? Vamos a leer la palabra para profundizar en esto, y dice la palabra de Dios así. Vamos a verlo en Génesis 12:10. Estamos allí, unos versiculitos más adelante. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Yo lo voy a leer en la versión, le vamos a dar una interpretación a esto, ¿no? Hubo entonces hambre en la tierra y a Abraham se le ocurrió viajar a Egipto y le dijo, Señor, consígueme un departamento bien amueblado, 3 ambientes, cama king size, con vista al mar, no más de 2 cuadras de la playa. Y Dios le dijo, Abraham, corre tú con los gastos, ¿no? Entonces, Abraham, resulta que nosotros leemos en Génesis 12:5, ahí vámonos unos versículos abajo, dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado. ¿Cuántos saben que si la Biblia dice y todos sus bienes, no se refieren a un par de zapatillas nuevas, más o menos usadas, y a, no sé, y a un banquito de madera? Cuando dice todos sus bienes, quiere decir que Abraham no era pobre. Vamos a leer de nuevo, Génesis 12:5. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que había adquirido, aún tenía esclavos, tenía gente que era de él. Abraham no era pobre. Ahora, ¿qué pasó del 12:5? Que Abraham sale de Harán, bendecido, enriquecido, y 5 versículos después está pasando hambre. ¿Usted no había leído esta parte de la Biblia, no? En Génesis 12:5 está Abraham prosperado, pero ¿qué hace en Harán? Está fuera del direccionamiento de Dios. Estaba en Harán, o Dios le dijo que vaya a Harán. Él terminó en Harán porque el padre lo saca de Ur de los Caldeos para ir a Canaán y ellos se terminan quedando en Harán. Y ahí está Abraham y Dios lo prospera, pero está fuera del propósito. Entonces Dios le dice, yo te voy a mostrar que soy tu proveedor. Viene el hambre en la tierra. Abraham se comió todo el ganado. No voy a decir que se comió hasta los sirvientes, porque lo habrá vendido, pero se quedó sin nada. 5 versículos más abajo, en el 12:10, a Abraham se le complicaron las finanzas. Hola, usted dice, Dios se la pasa hablando de mí. ¿No tiene otro para hablar, Dios, que está hablando de mí? Dice, no,
Dios está hablando de situaciones que los cristianos atravesamos. Lo atravesó Abraham. ¿Y usted qué cree? ¿Que no lo va a atravesar? Usted lo va a atravesar. Pero diga, pero qué bueno que quedó acá escrito para yo saber qué hago, qué dirección tomo, qué es lo que ocurrió. Si yo estoy viendo que aquí Abraham, en el 12:10, dice, se le complicaron las finanzas, lo agarró el hambre en el 12:10. Pero mire, para ese entonces Abraham ya tenía un conocimiento mayor de Dios. Ya Dios se le había aparecido un par de veces. Ya estaba más espiritual Abraham. Ya estaba entendiendo algunas cosas. Pero las finanzas todavía no las había entendido. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero entender las finanzas? Yo no quiero quedarme en el versículo 10 del capítulo 12, pasando hambre. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham tomó su propia decisión y se fue a Egipto. Ustedes saben qué representa Egipto. La provisión de Egipto, del sistema. Dios nunca le dijo que baje a Egipto, o Dios le dijo que baje a Egipto. Él, como tenía hambre, en vez de decirle a Dios, ¿qué tengo que hacer con este hambre? Dijo, miró naturalmente y tomó una decisión natural. Se fue para Egipto. Y ustedes saben lo que pasó allí en Egipto. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Y Dios le viene a dar ahora, que vamos a leer, una oportunidad a Abraham para que sepa quién es su proveedor. ¿Cuántos dicen, ahí quiero estar yo? Ahí quiero estar yo. No, no, no. Usted tiene que querer estar aquí. Porque cuando usted sabe quién es su proveedor, listo. Usted no tiene más problema de provisión. Cuando usted sabe quién es su proveedor y entiende la visión, qué es lo que Dios le mandó a hacer, olvídese de la finanza. Que se preocupen de la finanza los que van para Egipto. Los que en Egipto buscan salir del hambre. Nosotros nos movemos en la voluntad de Dios y buscando el direccionamiento de Dios. Vamos a ver en Génesis 14, del 16 al 21. ¿A cuánto le gusta pasear por la palabra así? Que vieron que yo lo llevo, versículo, pam, pam, vamos ahí. Usted por ahí vino sin ganas de leer, tiene que leer la Biblia usted, porque ¿cómo va a aprender si no? Muy bien. Génesis 14, 16, 21, y se me está terminando el tiempo y todavía me queda la mitad de la prédica. Me dijeron, no te extiendas tanto. Yo le dije, no, la prédica no va a llevar ni media hora. ¿Cuántos saben que soy pastor? Y que cuando el pastor dice, ya termino, no, ya, le queda 1 hora y media al pastor. Bueno, usted tiene que entenderme, así como está entendiendo a Abraham, entiéndame a mí, que soy pastor y que estoy predicando. Muy bien. Génesis 14, del 16 al 21 dice, leemos esta palabra en favor de todos. ¿Cuánto dice, quiero leer esta palabra en favor mío, en favor de esta caja de zapatos, que se me abra el entendimiento? Quiero entender, ¿qué entendió Abraham? Que fue el hombre, uno de los hombres más ricos de la tierra, prosperado y bendecido por todos lados. Génesis 14, 16 al 21. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes. Después ustedes lean el contexto, pero yo quiero ir a porque imagínense, si ya me estoy extendiendo, si tengo que leer toda la Biblia, amanecemos acá. Muy bien. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, esto se lo voy a ampliar en un ratito, que es la tercera. Ahora estamos en la segunda. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Oh, esto es fuerte, esto es fuerte, esto es fuerte. Dígale así, Espíritu Santo, quiero sentir tu presencia, porque esta palabra es espiritual. Mire, usted no se puede quedar sin sentir la presencia del Espíritu Santo leyendo esta palabra.
Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gracias, Señor, porque Abraham pudo comprender en su espíritu, pudo comprender quién fue el que le entregó los enemigos, quién fue el que le entregó la bendición, y le entregó los diezmos de todo. Abraham ya no es el mismo. Abraham ya no es el mismo. Abraham ya sabe quién es su proveedor. Y si les queda alguna duda, sigamos leyendo. Estamos en Génesis capítulo 14, vamos a leer los versículos del 21 al 23 y acompáñenme gozándonos en el espíritu de la revelación que tiene Abraham y de lo que le dice al rey. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. Mire, aquí Abraham ya le está temblando la mano y está en la presencia de Dios, le está temblando la mano. Y le dice así: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Y acá, ¿cuántos pueden decir conmigo lo que no está escrito acá? Porque mi bendición viene de Jehová. Eso es lo que le está diciendo Abraham. No te vas a quedar vos diciendo por ahí que yo tengo algo porque tú me lo diste, porque mi bendición viene de Jehová. Y aquí Abraham se fue a otra dimensión espiritual, comprendiendo de quién recibía la bendición. No le importaba lo material, aunque estaba prosperado en todo, pero caminaba en la voluntad de Dios. Y no voy a permitir que ningún hombre se jacte de haberlo enriquecido. ¿Cuántos están contentos de entender que si Abraham lo pudo comprender y se fue a otra dimensión y se fue a una dimensión de bendición, entendiendo quién era el Dios que lo estaba prosperando hasta ahora? Porque Abraham varias veces había sido prosperado, en Harán fue prosperado, cuando bajó a Egipto vino prosperado. Después, en el 20, cuando tiene otra experiencia con Abimelech, también es prosperado, pero vamos a quedarnos en esto, no me quiero ir para ahí. Y vamos a ir a la tercera. ¿Cuántos quieren saber la tercera desobediencia de Abraham? Que broche de oro. Hoy broche de oro, y nos vamos fortalecidos en el espíritu y sabiendo que Dios está con nosotros. Y que si estás madurando algunas cosas, Dios está con vos para acompañarte en el proceso de maduración. No estás solo, por más que has errado o tal vez no has comprendido algunas cosas, vas caminando. Si Abraham caminó de la desobediencia a ser el padre de la fe, diga ahí: también yo puedo hacer ese camino. También yo puedo hacer ese camino. Vamos a ir a Génesis 13, estamos siempre por ahí, ¿no? En la vida de Abraham. Génesis 13, del 14 al 18. Y esta tercera desobediencia tiene que ver con respecto a la ejecución de la visión. Primero, cultura. Dios te tiene que arrancar de esa cultura para que tú comprendas la cultura de reino. Segundo, tienes que comprender la provisión de Dios. Provisión, va de la mano de la visión. Cómo Dios va a proveer para la ejecución de lo que Él te está llamando a hacer. Es lo segundo. Si tú no comprendes las finanzas de reino, ¿sabe qué vas a decir? Dios te va a decir: necesitas formarte. Señor, yo quiero que me enseñen en algún lado, quiero que me mentoren. Bueno, ahí está. ¿Y tú qué le vas a decir a Dios?
no tengo plata para pagar la cuota. ¿Cuántos saben que si Dios te está mandando, Dios te da la provisión? Que tú no estés operando en dimensiones de fe para ejecutar lo que Dios te dijo, pero ¿cuántos dicen, yo ahora me estoy dando cuenta y tengo una herramienta para romper ciclos de escasez en mi vida? Se llama voluntad de Dios para mi vida. Y esta caja de zapatos le voy a poner un punto final y voy a caminar por fe y por obediencia. Y veré la gloria de Dios manifestada en el área de mis finanzas. En el tercer punto es Génesis 13 del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, visión. Alza ahora tus ojos y mira. Mira lo que Dios te está hablando. Alza tus ojos y mira. Desde el lugar donde estás. O le dijo Dios, andate, espera a tener un mejor empleo. No, desde el lugar donde estás. ¿Cuál es el lugar donde estás? No hace falta más. Del lugar donde estás. Hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y acá le da la instrucción profética. ¿Cuántos saben que el mover profético, o sea, si está Dios, está el mover profético? Y aquí hay una instrucción profética. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Cuántos saben que hay una instrucción ahí? Ve y pisa el territorio, toma autoridad. Muy bien. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le hizo caso a Dios? Vamos a ver si Dios le hizo caso, si Abraham le hizo caso a Dios. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mire una cosa, Abraham desobedeció. Dios le dio una instrucción profética, ve, pisa la tierra, toma autoridad, conquista, y Abraham, ¿qué hizo? Se fue derecho al encinar de Mamre. ¿Sabe por qué? Estaban sus amigos ahí. Desobedeció otra vez Abraham. ¿Cuánto dicen conmigo? Era bastante cabezón Abraham. Nada que ver conmigo. Abraham desobedeció la instrucción profética que Dios le dio. Se fue derecho al encinar de Mamre. Ahora, ay, qué tremendo que es. ¿Por qué Abraham desobedeció y no fue a caminar la tierra y se fue al encinar de Mamre? ¿Cuántos quieren saber eso? Acá hay unas perlitas. ¿Cuántos habían leído esta palabra? Porque esta es una parte un poco oculta de la Biblia. No, ustedes la habían leído. No me crea. Cuando yo le digo eso estoy bromeando. Que no leyó la vida de Abraham tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Muy bien. Acá en Génesis 14:13 vamos a ver la respuesta. ¿Por qué desobedeció Abraham? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que Dios tuvo que hacer con el cabezón de Abraham para que él se enfrente con sus temores, salga de su zona de confort y vaya a conquistar la visión que él le dio? ¿Cuántos dicen, yo quiero, Señor, quiero salir de mi zona de confort, quiero ir a más, quiero caminar en la visión que me diste? Miren, Génesis 14:13, y vino uno de los que escaparon, Génesis 14:13, usted después lea el contexto, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Abraham el que vino del otro lado del río, el forastero, el que vino de adorar a dioses ajenos, pero ahora está acá adorando a Dios. Que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Era Mamre,
hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham se fue a meter entre sus tres aliados? El encinar de Mamre era la zona de confort inconfortable de Abraham. Es esa zona donde tú estás porque te sientes seguro, porque había tres aliados de él. Eran aliados de él y él se sentía protegido. Pero esa zona de confort lo llevó a desobedecer y a no caminar la visión que Dios le dio para conquistar la tierra. Entonces Dios dijo, ¿qué voy a hacer con este cabezón? Dios dijo, ¿qué hago para sacarlo de la zona de confort? ¿Y sabe qué pensó el Señor? Me lo dijo hoy a la tarde. ¿Cuánto quieren saber qué pensó? Lo voy a hacer enfrentar con todos sus temores. ¿Cuántos saben que Dios te hace enfrentar con tus temores? Para que tú puedas romper ese cascarón, salir, porque es una zona de confort inconfortable. ¿Cuántos saben qué significa eso? Estoy acá, que me siento seguro, pero no es donde quiero estar, porque yo en realidad quiero ejecutar. ¿Cuántos quieren ejecutar lo que Dios los manda a ejecutar? Pero me da miedo, pero me quedo en mi empleo, pero mejor, pero ¿por qué esto? ¿Cuántos dicen, me voy a cambiar el nombre y me voy a poner Abraham? Mire lo que hizo Dios para arrancarlo al cabezón de Abraham de su zona de confort inconfortable. Vamos a leer Génesis 14, del 13 al 16. Está todo ahí escondido. Muy bien. Ya lo leímos recién, pero usted lo pasó por alto y no sabe qué hizo Dios con él. Mire. Génesis 14, 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Veníamos leyendo recién esto, ¿no? Que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham estaba seguro ahí entre sus aliados? Se le terminó la seguridad a Abraham. Sigamos leyendo lo que dice. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. ¿Cuántos saben que se terminaron los aliados de Abraham? Ah, porque son aliados tuyos, ojo con los aliados que tenés. Porque son aliados mientras está todo bien. Ahora cuando te viene la cosa contraria, te quedaste sin aliado, lo siento. Eso que creíste que eran amigos tuyos, cuando vino la mala, lo siento, no apareció ninguno. Armó a sus criados, a los nacidos en su casa. O sea que no contó con ningún aliado. 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y después viene lo que leímos antes, que ahí se da cuenta que Dios es su proveedor, pero tuvo que romper su cascarón de la zona de confort inconfortable, tuvo que enterarse que se iba a quedar sin aliados a la hora de que la cosa se ponía difícil, y tuvo que salir a atacar. ¿A quién salió a atacar Abraham? A 5 reyes que habían tenido una victoria sobre otros reyes, que es toda la historia que lee antes. Léalo usted después. No fue a atacar a 2 viejitos que andaban por ahí con un palo en la mano. Fue a atacar a un ejército que venía de una victoria, de varias batallas que había triunfado sobre otros reyes. A ese ejército triunfador que se había levantado con los bienes y había triunfado, lo fue a atacar a Abraham. Usted sabe cómo es eso. Es como querer ir a jugar contra Argentina el día después que salimos campeones del mundo. Bueno, ahí ya metí ese, pero 5 reyes triunfadores. Y fue Abraham con los criados, armado con palo. Tuvo que enfrentar sus miedos. A esos 5 reyes
que no quiso ir a recorrer la tierra porque estaban gobernando sobre la tierra y se fue a meter abajo la pollera de sus 3 amigos. Dios le pegó y lo sacó de su zona de confort inconfortable. Y Abraham fue y triunfó. Y cuando rompió con esa mentalidad escasa de zona de confort y se animó a enfrentar sus miedos, conquistó las finanzas y se fue a otra dimensión. ¿Cuánto dicen? La palabra de Dios es útil para enseñar y yo hoy estoy aprendiendo algo. Y yo hoy me voy a llevar para mí, me estoy viendo en estas cosas, estoy entendiendo que algunas de las cosas que estoy pasando necesito comprender, así como Abraham necesitó comprender, porque Abraham no nació siendo el padre de la fe. Abraham fue llevado a ser el padre de la fe por las experiencias que pudo tener, pero Abraham adoraba. Mire lo que dice ahí. Me voy a ir a la... Dice que cuando Abraham llega al encinar de Mamre, dice, pero a Abraham le pareció mejor. No, dice, estoy hablando de Génesis 13, versículo 18, ahí al final, cuando dice que fue al encinar de Mamre que está en Hebrón, dice, y edificó altar a Jehová. O sea, en vez de cumplir lo que Dios le dijo, se fue a su zona de confort por temor a enfrentar a sus enemigos, pero edificó un altar y adoró. Yo me lo imagino Abraham llorando, moviendo la mano ahí, adorando a Dios, y que Dios le dice, está bien que me adores, Abraham, pero ¿qué vas a hacer con lo que te dije que haga? Cabezón. ¿Cuántos saben que a veces nos vamos, deja de adorar? O sea, no quiero decir deje de adorar, o sea, primero hace caso. Muchas veces nos vamos a encerrar en la adoración con el Señor y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que accionar en lo que Dios nos dice que tenemos que accionar. Vamos a orar ahora dándole gracias a Dios por la enseñanza, pero una enseñanza que es en el Espíritu, es una enseñanza que me transforma. Yo no quiero acá nadie que haya notado y nadie que haya dicho, yo ahora me enteré de cosas que dice la palabra que antes no sabía, porque usted no viene aquí a saber, usted viene aquí a ser transformado, para accionar. Usted tiene que ser edificado como casa espiritual para entender y comprender cómo se camina en el reino de Dios, cómo tenemos que vivir los cristianos. Y está bien, tenemos un proceso, como estamos viendo el proceso que tuvo Abraham. ¿Cuánto dicen? Yo también tengo mi proceso. Apóstol, yo también tengo mi proceso. Pero si estamos adorando, bueno, le erramos, pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos se están sosteniendo en el Espíritu? Pero te está sosteniendo por el amor a Dios, te está sosteniendo, pero sabes que en algunas cosas le estás errando, pero te estás sosteniendo y estás dando la batalla. Yo vengo hoy con esta palabra de parte de Dios, a animarte, a que sepas y a decirte, estás siendo edificado como casa espiritual, estás siendo edificado para ser enviado por Dios, estás siendo edificado para que de lejos puedan ver la gloria de Dios sobre tu vida. Tienes que velar y tienes que seguir adelante, porque hay todo un camino de crecimiento en el cual Dios nos ha introducido. Vamos a orar para despedirnos y para darle gracias a Dios por esto que hemos recibido hoy. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por revelar tu palabra, Señor, pero tu palabra para enseñar, para transmitir amor y para transmitir, Señor, esa pasión, eso que tú tienes, Señor. Es algo inexplicable, pero lo que sí sabemos es que no queremos vivir ninguna cosa que no provenga de ti. Dígale ahí, Señor, no quiero vivir ninguna cosa que no provenga de ti. No quiero vivir las cosas que provienen de mi desconocimiento o de mi hombre natural gobernando las cosas que yo hago. Quiero crecer en el Espíritu. Dígale y pídale. Palabra dice que el que pide, se le da. Señor, quiero madurar en el Espíritu. Señor, quiero comprender lo que no comprendía. Gracias por esta palabra que hoy nos trajiste. Quiero que sea alimento a mi espíritu, que sea parte de mí, que sea parte de mi edificación espiritual. Que hoy, Señor, esta palabra venga a construirme. Por lo tanto, mi accionar y mi caminar el día de mañana no serán como hace 2 horas antes, ya casi 3 horas que estoy predicando, bueno, sino que va a ser en estatura espiritual, porque comprendí lo que no comprendía. Gracias, Señor, porque no me lo quiero tomar como
No me quiero clavar alfileres cuando me estoy dando cuenta que estoy errando. Vengo aquí porque quiero recibir alimento espiritual, porque realmente quiero avanzar. ¿Cuántos que están ahí quieren avanzar en su vida espiritual? Levántele la mano al Señor y dígale: yo, Señor, yo quiero avanzar. Aunque he estado adorando y no he avanzado en lo que me dijiste y me he quedado en mi zona de confort, he ayunado y te he alabado en mi zona de confort, metido en mi habitación, pero tú me estás diciendo: sal a conquistar, sal a caminar la tierra, sal a conquistar la visión, muévete, hazlo, está bien, adora, sí, dale, pero no te quedes todo el día ahí. Si tienes una instrucción, tienes que ejecutarla. Dile ahí: Señor, gracias, porque voy a avanzar en la ejecución de la instrucción que tú me estás dando. Voy a avanzar en la ejecución de la instrucción. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de cada zarza encendida en las naciones de la tierra, en el poder del acuerdo con mi esposa, con la profeta Petra. Estamos, Señor, orando por cada uno de ustedes, orando para que sea el fuego del Espíritu Santo el que esté marcando a fuego en su espíritu cada enseñanza, cada tiempo que podemos compartir, en cada clase, en cada enseñanza, en cada prédica, que sea Dios llevándolos a una comprensión espiritual. Espíritu Santo, tu presencia y tu fuego está ahí en cada lugar. El fuego del Espíritu Santo. Señor, tu presencia y tu fuego, quemando, Señor, toda mentalidad escasa, todo temor, Señor, todo temor, quémalo. Todo aferrarme a mi pequeña zona de confort. No es posible conquistar la visión de Dios aferrado a tu zona de confort. Tienes que animarte, tienes que tener fe y tienes que obedecer. No hacer lo que a ti te parece. No hablo de hacer cualquier cosa. Hablo de hacer la instrucción, de caminar la instrucción de Dios, que sé que la tienes porque estás en una casa profética. No estás aquí sin instrucción porque estás en una casa profética y estás en una casa apostólica y profética, donde hay poder y autoridad para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar. Toma ese poder, toma esa autoridad, toma la legalidad y avanza el cumplimiento de tu destino profético para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos. Den un aplauso al Señor ahí. Den un aplauso al Señor porque le está enseñando, porque lo está levantando, porque le vino a traer una palabra que es alimento, un apoyo. Tú que estabas flaqueando, esfuérzate y levántate, porque Dios está contigo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Le damos gracias a Dios por este alimento espiritual que nos ha traído hoy y queremos decirle con la profeta que el sábado, así que prepárese porque el sábado que viene vamos a poder compartir el pan, vamos a poder compartir ahí el vino y tener un tiempo con el Señor, como Él dejó la instrucción, hasta que Él venga, hacer eso en conmemoración de Él, hacer eso para recordarlo. El sábado que viene vamos a tener un tiempo especial de Santa Cena. Amén. ¿Va a haber bololó hoy o no? Si no quieren, díganme: no, apóstol ya tardó mucho en predicar. Bendiciones. Bendiciones. La profeta bendiga ante instrucción cada día. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Interceder por nosotros. Gracias. Vive, Esta palabra cae en esta tierra. Gloria a Dios. Por uno. En nombre de Jesús. Bendiga. Antes de irnos, Gracias, profeta, gracias, apóstol, bendiciones. le damos gracias a Dios que Él es el que revela los secretos del reino. Y hablando de secretos del reino, ahora vamos a hablar de un secreto que nosotros sabemos y que sabemos que funciona. La gente que no tiene la revelación, ahí está. Los diezmos y la ofrenda. Ahora llegó el tiempo de que puedas traer tu ofrenda, tu diezmo,
Así que yo quiero orar por las ofrendas, por los diezmos de cada uno de ustedes. Si tú eres miembro de la Zarza y diezmas en este ministerio, queremos orar por esos diezmos. Si tú estás aquí y no diezmas, no sabes qué es eso, bueno, hoy tuviste una enseñanza de lo que es el diezmo. Si el Espíritu Santo coloca en tu corazón el diezmar, te comunicas con la administración. Y si está en tu corazón el hacerlo, ¿cuántos saben que cuando nos proponemos algo, pues dicen, no, yo no sabía cómo hacerlo? A la mujer cuando quiere un par de zapatos sabe cómo hacerlo para ir a comprarlo, pero usted si quiere ofrendar, si quiere diezmar y se da maña para hacer las cosas, usted sabe cómo hacerlo. Y sabemos que muchos de ustedes ya tienen el PayPal, ya tienen la oportunidad de en este momento estar haciendo su ofrenda. Lo veo a Fader ahí, lo saludo, que no lo veía. Muy bien, vamos a orar por esas ofrendas que muchos ya han enviado a lo largo de la semana, y este es el momento de orar por las finanzas de cada uno de ustedes. ¿Cuántos saben que las finanzas, que es algo espiritual, se nos revela y nosotros crecemos en todas las áreas? Tú no puedes crecer en una cosa sí, en otra cosa no. Tú necesitas comprender la operación de las finanzas del reino para acomodar muchas cosas. ¿Cuántos saben que a causa de las finanzas hay peleas matrimoniales? Usted conoce, no, usted sabe que yo no hablo de usted. Estoy diciendo que por ahí conoce a alguien. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que a causa de las finanzas hay enfermedad? Porque usted no puede pagar el alquiler y está preocupado y hasta una úlcera en el estómago le sale y no puede dormir a la noche. Entonces somos muy espirituales y las finanzas no son para nosotros. Pero ¿cuántos saben que hay que pagar la electricidad, que hay que hacer muchas cosas? Y que Dios se glorifica cuando nosotros como sus hijos tenemos para responder ante las obligaciones que tenemos. Porque no glorifica a Dios cuando no podemos pagar el alquiler, cuando no podemos pagar la luz. Allí tienen los teléfonos para comunicarse. Usted sabe, cada uno que quiera hacerlo. Yo ahora voy a orar por sus diezmos, por sus ofrendas. Padre, te damos gracias por cada mano que se extendió para bendecir tu nombre a través de este ministerio. Señor, sabemos que hay muchos de ustedes que están diezmando y que están ofrendando y que están honrando a Dios y están recibiendo el alimento espiritual de este ministerio apostólico y profético. Padre, sé tú, Señor, el que respalda tu palabra también en las finanzas. Respalda a cada uno que trae sus diezmos a este alfolí, Señor, cada uno que es parte de este ministerio. Aún, Señor, respalda a los que ofrendan sin ser parte de este ministerio a causa de palabra que reciben, a causa de bendición que reciben en este ministerio, ofrendan, porque el diezmo hay que llevarlo al alfolí de tu iglesia, donde tú, si tú no eres parte de la zarza, lleva el diezmo al alfolí de tu iglesia, pero sí puedes ofrendar dándole gracias a Dios a causa del alimento espiritual que está trayendo a tu vida a través de estos ministerios. Espíritu Santo de Dios, sé tú multiplicando, Señor, respondiendo las oraciones, Señor, de cada uno y dando respuesta, Señor, a través de estos ministerios apostólicos y proféticos. Cada palabra, Señor, que viene a derribar argumentos, cada enseñanza, Señor, que viene a traer una sanidad del alma, una sanidad de las emociones, cada enseñanza que viene a cortar con formas de hacer las cosas incorrectas, con pensamientos que tengo que no vienen de parte de Dios. Espíritu Santo de Dios, sé tú, Señor, dando la respuesta a cada uno para tu gloria, Señor. Amén y amén. Zarzas, los bendecimos en el poder del acuerdo con la profeta. Le dejo el saludo y la bendición de ella. Mañana, ¿qué va a hacer mañana? Disfrute, comparta, vaya a ver a su familia, vaya a hacer algo que no hace, aproveche a caminar un poco, a oxigenar el cuerpo, vaya a visitar algunos lugares, haga algo. ¿Amén? También somos personas que necesitamos esparcimiento, que necesitamos hacer algo con nuestro cuerpo, para que el cuerpo
esté vivo y sepa que está vivo, hay un poco de oxígeno, un poco de adrenalina. Y vamos a transmitir nuestro amor a las personas también, tal vez a parientes que no has visto o a personas que estén necesitando. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y los saludamos. Excelente fin de semana, nos vemos.